de Perú viajamos inmediatamente a Cuba, con la tensión que hay ahí, que reina, una nación que está cada vez más agobiada, producto de las últimas situaciones políticas y que le ha pasado también a sus aliados. Ha dejado de recibir, lo sabemos muy bien, dada la crisis y la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, ha dejado de recibir el preciado petróleo este país. Esto ha desencadenado además una serie de desabastecimientos. El mismo Donald Trump está monitoreando esta situación diciendo que quien quiera ayudar o colaborar a Cuba en estas circunstancias con sea combustible va a tener las consecuencias, se le aplicarán las aranceles. Entonces ahí está como poco a poco se ha visto este pueblo cada vez más agobiado, ¿verdad? Una verdadera asfixia lo que le están haciendo en términos económicos a ese país, pero en ese contexto ha hablado en las últimas horas Donald Trump, lo hizo con los periodistas ahí en el avión, el Air Force One, respondiendo algunas preguntas, y él afirma primero que Cuba es una nación fallida. Dio a conocer que efectivamente hay conversaciones de altísimo nivel, que quien está detrás de, me refiero con autoridades cubanas, a pesar que Cuba lo ha negado, dice y ha reafirmado en las últimas horas Donald Trump que sí están en conversaciones de altísimo nivel con autoridades cubanas, que quien está haciendo todo ese nexo es su secretario de Estado, es decir, su canciller norteamericano, Marco Rubio, que sabemos que es de origen cubano, que estas han ido avanzando para lograr en definitiva no escalar más, porque le pregunta a la periodista, ¿y esto va a provocar algún ataque militar? Es decir, ¿usted está pensando hacer lo mismo que hizo con Venezuela, por ejemplo, para terminar con el régimen? Dijo, no me he puesto en ese escenario, pero ojalá no lleguemos allá. O sea, tampoco lo descartó en su totalidad. Entonces está allí la preocupación también de qué va a hacer el gobierno norteamericano con Cuba, mientras está esta tensión también a nivel regional de muchos países, sobre todo aliados ideológicamente hablando, incluyendo el nuestro, que quiere ayudar al pueblo cubano, independiente del régimen, como lo tratábamos el otro día, de esas carencias sí, a través de organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Yo el otro día hice una declaración que, como la gran cantidad de cosas que yo digo, y lo digo no de soberbio, que a esta altura de mi vida la soberbia no me ha servido de nada. Estoy bien viejo ya para entrar en conductas de soberbia adolescente, pero es real. Cuando yo digo algo, bueno, salen todos a contestar o que se transforma en una polémica, cuando son frases que me parece que a veces son incluso malinterpretadas, que yo no me peleo con nadie ni hablo contra nadie, todos se pelean conmigo, digamos. Pero lo que yo dije respecto de la decisión de Chile de enviar ayuda humanitaria es lo siguiente, y lo digo con menos vehemencia para que no se malinterprete, que creo que es súper sensato y me mantengo firme en mi posición. Creo que el envío de ayuda humanitaria es necesaria porque hay que ser decente moralmente. O sea, si hay un pueblo que está sufriendo, independiente de las decisiones que tomen sus líderes, hay que ayudarlo. La sospecha es que esa ayuda llegue efectivamente a la población, pero sí, esa es una sospecha ya secundaria. No nos quedemos en restringir ayuda por la sospecha que puede ser fundada, yo no estoy diciendo que no, pero la intención de ayudar siempre tiene que estar. La solidaridad tiene que ser un motor en la política internacional, ¿me entiende? Pero no se puede dejar al margen la situación política por la que atraviesa la isla. Por eso yo creo que la oposición y el gobierno en esta materia, como en muchas cosas en este país, se equivoca. La oposición y el gobierno. Hay que tomar parte de lo que dice la oposición, hay que tomar parte de lo que dice el gobierno, y hay que meterlo a la licuadora. Y me van a decir que soy amarillo. No, no soy amarillo. Pero generalmente oposición y gobierno, independiente del color político que tengan, la mayoría de las cosas que dicen son pelotudeces. Entonces, para poder hacer y sacar una suerte como de solución injerto, hay que sacar un poquito de lo que dice uno y un poquito de lo que dice el otro. Y ahí sale algo más o menos sensato. Entonces, evidentemente,
que el compromiso moral de América Latina es ayudar a un pueblo latinoamericano que sufre hambre. Eso debería estar en la base. Porque le restrinjan la ayuda, eso no significa que va a cambiar el régimen. ¿Me entiende? Entonces, la ayuda humanitaria me parece bien, pero hay que acompañarlo de una presión sostenida y contundente para llegar a un escenario democrático, aunque hayan pasado 50, 60, 70 o 100 años. No puede el gobierno, o no puede cualquier gobierno decir, los vamos a ayudar al margen del sistema o al margen. No es al margen, es junto con. Los vamos a ayudar porque lo necesitan y ojalá eso llegue a quienes lo necesitan y no se quede entrampado en la dirigencia, pero los vamos a ayudar junto con hacer un llamado otra vez a que los cubanos disfruten de una democracia libre y soberana. Y para llegar a esa conclusión tienes que tomar un poquito de lo del gobierno y un poquito de la oposición y hacer una mezcla y meterlo a la Thermomix, dijo el otro. Meterlo a la Thermomix y sacar una suerte como de injerto, como de budín, porque solos unos y solos los otros me parece que se equivocan. Mientras tanto está sufriendo duramente y desde hace décadas y décadas el pueblo cubano, hay que decirlo, que ese es la gran víctima de todo esto y ahora bajo la presión de Donald Trump, hay que decirlo también aún más, aunque el régimen cubano ha negado que haya estas conversaciones de altísimo nivel, como lo ha dicho el propio presidente norteamericano, dicen los del exilio en Miami, los cubanos en el exilio de Miami, están convencidos de que quien hace ese rol interlocutor con Marco Rubio, el secretario de Estado, es Alejandro Castro, el hijo de Raúl Castro, el hermano de Fidel, que todavía es una persona de más de 90 años, que lo hemos visto vestido de militar, pero que está ahí en la trastienda, independiente que el presidente sea Miguel Díaz-Canel. Escuchemos entonces las declaraciones que realizó el presidente de Estados Unidos respecto a este tema. Ahora mismo Cuba es un estado fallido, ni siquiera tienen combustible para hacer volar sus aviones, los tienen ahí estacionados en sus pistas. Con Marco Rubio estamos conversando con Cuba ahora mismo y deben aceptar el acuerdo que les ofrecemos porque es una verdadera amenaza humanitaria. Tenemos muchos cubanoamericanos maravillosos y estarán muy contentos cuando puedan regresar y saludar a sus familiares, algo que debieron hacer hace mucho tiempo. Me interesa mucho la gente de allí, que han sido tratados muy mal por los Castro y las autoridades cubanas. Veremos cómo termina, pero estamos en conversaciones con Cuba. Mientras tanto, seguirá el bloqueo, no habrá combustible, ni dinero, ni nada. Me quedé con una duda respecto a la declaración de Trump. Claro, es un estado fallido, que ni siquiera tienen combustible para que despeguen los aviones y eso es una realidad. Sí, pero, duro golpe. Pero no tienen por qué no les manda, pero además, da lo mismo. Además, es que además internamente, porque efectivamente ahora no solo son los apagones, la falta de comida, sino que esto ha incidido en uno de los polos económicos importantes que era el turismo. Sí, pues, y eso también se ha ido mermado por todo esto. Pero Trump dice algo que me parece interesante, que no lo había escuchado y a lo mejor tú tienes más datos, pero él dice, Marco Rubio y yo hemos intentado hablar o estamos en conversaciones con las autoridades cubanas para que acepten el trato que les hemos propuesto. ¿Qué diablos quiere decir Trump con eso? Yo ahí me... Mira, yo creo como que diría mi abuelita, me desayuné, no tenía idea. ¿Le está proponiendo qué cosa, Trump? No, yo creo que no han precisado, pero yo creo que lo que hay detrás, porque nuevamente Estados Unidos, como ha sido la política en este segundo mandato de Donald Trump, con varios países, incluyendo la situación, por ejemplo, de Groenlandia, es que se está afectando su seguridad nacional, porque a través de una transición tipo Rusia, Venezuela. No, porque dicen que Cuba evidentemente cuenta con el apoyo de Rusia, de China, de Irán. Como son aliados de La Habana, eso afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El tipo de negociación debe ser o un cambio de régimen o que no haya más ayuda de estos interlocutores, porque en definitiva eso es lo que están frenando. Pero ¿habrá un modelo diseñado por el Departamento de Estado de intervenciones al estilo Caracas? Pienso yo, no sé, a lo mejor la misma plantilla usada en Caracas se piensa usar en La Habana. Ahora, las incursiones norteamericanas en Cuba durante el siglo XX han sido desastrosas y no han sido positivas para Washington, muy por el contrario. O sea, la crisis de los misiles del año 62, el desembarco en Bahía Cochinos
déjame decirte que Castro, si uno le pudiese reconocer algún logro, si es que lo podemos llamar logro, es que logró contener de una manera bastante exitosa durante medio siglo las intenciones norteamericanas de derrocamiento, porque las hubo, y las hubo muchas luego de la Revolución Cubana. Luego se fue disipando en la medida en que Estados Unidos movió un poco sus ejes de interés a nivel mundial y Castro fue envejeciendo hasta morir, digamos. Pero, no sé, yo respecto a Venezuela no había antecedentes. O sea, no había antecedentes, sí. Pero intervenciones norteamericanas en Cuba tenemos 2 o 3, que podríamos revisarlas, si nos pusiéramos acá ratones de biblioteca, y la verdad que no fueron buenas. O sea, de hecho fueron desastrosas para la administración de Washington, tanto para Nixon como para Kennedy. Entonces, bueno, no sé, han pasado 50 años, todo es muy distinto, ya no están los Castro, está el señor Díaz-Canel. Puede que sea diferente. Y la política cambió allí. Recuerda que hubo un acercamiento importante llevado adelante con el presidente Barack Obama. Con la reapertura, por ejemplo, de la embajada. ¿Te acuerdas que luego hubo esta serie de ataques que decían que se tuvieron que ir los del diplomático y todo por estos ataques de sonido? Hay una serie de implicancias. Si mi pregunta es la siguiente. De la reapertura Entiendo, hubo un acercamiento. No, ahora no, hubo un retroceso total. Hubo un acercamiento y luego hubo una distensión, así un alejamiento. Y el gran preocupado de eso, Marco Rubio. Volviendo a las palabras de Trump en el avión presidencial, cuando dice, habla del combustible, de que son un estado fallido, ya, ok. Y luego dice, bueno, por eso estamos tratando de que las autoridades cubanas, no lo dijo así exactamente, pero es lo que quiso decir, acepte lo que nosotros le estamos proponiendo. Me suena a estamos tratando de que el gobierno de Maduro acepte lo que nosotros le estamos proponiendo. Mi conclusión es, o no es conclusión, mi pregunta más bien, es, ¿el Departamento de Estado a cargo del cubano-americano Marco Rubio ha diseñado un modelo de intervención que aplicó en Venezuela y que está peleando por exportar a Cuba? ¿Eso es lo que quiere decir Trump? Según los analistas, sí. Le preguntan por lo mismo a Donald Trump, una periodista. Entonces, si ese es el plan, según el análisis, ¿se haría lo mismo? ¿Vamos a ver una intervención norteamericana de capturar, por ejemplo, más allá del Díaz-Canel, no sé, quien sea, en el fondo, de terminar con el régimen, de terminar con esta larga y tediosa dictadura de tantos años? Y sabemos que en la isla hay decenas y decenas de presos políticos. ¿Y qué contesta Trump a eso? Ahí dijo... Sí, no sé, estoy viendo. Fue el sí, no sé. Pero más allá de eso, ¿sabes qué? Que lata no tener la respuesta exacta, porque la tengo aquí audiovisualmente para enviársela a los que están en el Switch, pero en el fondo él señala que no lo había... que no está ese plan exactamente de aplicar la misma intervención con captura, o sea, el operativo, pero... hay algo que no lo puede revelar, que hay algo en la trastienda que no lo puede revelar. ¿Ya? O sea, hay un plan. Jugando al misterio. Pero dice, es que hay un plan, pero no lo quiere revelar. ¿Ya? Así que bueno, imagínate la atención. Ha reaccionado el gobierno cubano. ¿Qué dice el gobierno Cuba cubano? Resiste, va a resistir con esta la agresión inhumana. Porque como todos resistencia. Claro, porque evidentemente todos los que, conociendo un poco la historia, bueno, que todo esto parte por el bloqueo de norteamericano. Pero sí, etcétera, no, etcétera, también. O sea, sí, no. Sí, hay bloqueo, pero también ha habido ayuda en su momento de la Unión Soviética, hoy día de Rusia. Convengamos que en la isla no hay libertades, no se puede protestar. Por eso te digo, el bloqueo existe. El bloqueo existe, pero no es la única explicación ni es el único origen del problema. Eso es lo que yo invitaría a los comunistas a mirar, digamos, porque cada vez que uno habla de este tema le sacan el bloqueo. Sí, el bloqueo existe, no hay nadie medianamente informado que pueda decir que el bloqueo no existe y que no tiene ninguna consecuencia. Pero no es la única explicación de la situación cubana, la única, la exclusiva, ni siquiera te diría yo la más importante. Tiene efectos variables en el tiempo. Obama, si bien efectivamente intentó acercarse a La Habana, pero el Congreso norteamericano no quiso destrabar el bloqueo. Pero también el bloqueo es una medida de presión que cualquier país puede aplicar sobre otro. Si aquí estamos, mira, aquí estamos en el escenario del más fuerte, gringa, hace muchísimos años. Y toda la retórica multilateral ha sido realmente una pantomima.
O sea, hace muchísimos años que Israel entra a los territorios palestinos sin contrapeso. Hace muchísimos años que Putin invade Ucrania sin contrapeso. China amenaza a Taiwán sin contrapeso. Y todos hacemos como, o hicimos en el pasado, como que existía una esfera de resolución de conflictos que era básicamente una pantalla. Básicamente una pantalla en la mayoría del tiempo, quizás no todo el tiempo, pero en los grandes temas, si uno se pone a ver los grandes temas, y eso sí me hago cargo, y es como un desafío intelectual para cualquier persona que nos está viendo, en los grandes temas del siglo XX fue el poder de las armas y del dinero el que primó por sobre el multilateralismo. La guerra contra el terrorismo, Estados Unidos invadió Afganistán, Irak, sin preguntarle absolutamente a nadie. Gaza y los territorios palestinos, nadie ocupó la esfera multilateral para parar a Israel, nadie. No hubo ni una posibilidad. Y cuando llegaba al Consejo de Seguridad, la decisión de vetarlo era firme por parte de algunas potencias. Las aspiraciones de recuperación de territorio o de expansión de Ucrania sobre Europa del Este tampoco operó el multilateralismo. Las decisiones de China de mantener amenazada a Taiwán tampoco ha operado el multilateralismo. El multilateralismo ha operado en algunas cosas muy puntuales, muy regionales, muy hemisféricas. Pero en los grandes temas, las potencias más poderosas del mundo han actuado por sobre el multilateralismo y los demás callaron. Y cuando Trump lo visibilizó, les dijo lo que estaba pasando, se hicieron los ofendidos, los cínicos hipócritas. Cuando veían que Israel entraba a los territorios palestinos, cuando veían que Putin, ¿hace cuánto que Putin está invadiendo Ucrania? Hace 3 años. 3 años. Exactamente. Un país soberano. Hace 3 años. ¿Tendrá sus razones Putin? No tengo idea. Pero lo que te quiero decir es que es tan culpable la superpotencia que utiliza su poder y su fuerza para vulnerar el derecho internacional como quienes lo permiten, como quienes lo miraron y callaron y que ahora se hacen las víctimas del sistema. O sea, no sé si me explico con lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó? Sí. Ay, como que todos se quedaron callados. Sí, porque estábamos escuchando tu análisis. Pero es que es verdad, ¿no? No, sí, es una realidad. Y por eso se ha cuestionado mucho el rol propiamente tal que es bueno que existan, pero que estos organismos internacionales tienen algún poder final. Porque tuvieron un poder limitado siempre. Siempre. Pero cuando tú tienes también ese poder, por ejemplo, estoy hablando de Naciones Unidas. Antes era magnificado. Te querían hacer creer, lo digo en estricto rigor, si yo no estoy hablando desde lo que yo opino, estoy hablando desde los hechos. Claro, y los hechos dicen que Naciones Unidas hace décadas que no resuelven nada. Porque si no, los palestinos ya serían un Estado libre y soberano, pues. Es una cuestión simple. O sea, te voy a hacer un alcance simple. La resolución de Naciones Unidas del año 48 dice un territorio, 2 estados. El Estado de Israel, libre y soberano, el Estado palestino, libre y soberano. El año 48. Tú me vas a decir que un sistema multilateral exitoso y consolidado hubiese permitido que una resolución del año 48 todavía no tenga ningún efecto real. Eso quiere decir que es una pantalla, que es un mecanismo absolutamente limitado y que al cerrar la cuenta son los más poderosos en diferentes dimensiones los que imponen su manera de hacer política internacional. Y lo que hace Trump es visibilizarlo y decirlo de manera grotesca, grosera, directa, sin ningún tipo de edulcorante ni sucralosa. Lo dice, nosotros somos los más poderosos, tenemos el ejército más poderoso del mundo y lo vamos a usar. Y luego, todos los demás que veían que esto estaba pasando en los últimos 60 años se quedaron mudos o no lo dijeron suficientemente alto. Y hoy día desconocen esto. Me parece que son cómplices.